Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En la clase de hoy vamos a trabajar con los distintos procesos que se utilizan para acondicionamiento de aire. Vamos a analizar qué pasa con los procesos de calentamiento y enfriamiento simple, calentamiento con humidificación, enfriamiento con deshumidificación. También vamos a ver el proceso de enfriamiento evaporativo. Vamos a analizar el mezclado adiabático de flujos de aire y finalmente vamos a ver las torres de enfriamiento. Primero hagamos una pequeña introducción donde vamos a vincular lo que vimos anteriormente, que fue la carta psicrométrica, la cual nos daba información acerca de las relaciones entre la humedad específica, la humedad relativa, la temperatura y la entalpía por kilogramo de aire seco, entre otras variables. Para resolver los distintos problemas se puede usar tanto el método analítico como el método gráfico. Ambos obviamente van a conducir a los mismos resultados. Quizás con el método gráfico vamos a perder un poco de precisión, pero muchas veces para análisis preliminares, con el solo hecho de usar la carta, trazando algunas líneas, es más que suficiente para conocer de manera inicial cómo serán los procesos y cuáles son los valores que van a caracterizar a este tipo de tratamientos. Como introducción podemos decir que cuando nosotros buscamos mantener la temperatura de un ambiente y también un cierto valor de humedad, lo que vamos a realizar es un acondicionamiento del aire. O sea que vamos a tomar acción sobre el aire y vamos a dejarlo en los parámetros deseados. A los fines de este curso vamos a modelizar prácticamente todos estos procesos como procesos en régimen permanente y en estado estacionario y vamos a despreciar los cambios de energía cinética y de energía potencial. Primero veamos lo que tenemos aquí a la derecha, que no es ni más ni menos que un esquema muy básico de la carta psicrométrica, en donde recuerden, en el eje Y tenemos la humedad específica, aquí tenemos la temperatura y aquí, en forma de líneas curvas, tenemos la humedad relativa. Este gráfico nos está indicando los distintos procesos para el acondicionamiento del aire. Fíjense que si nos movemos hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre estamos manteniendo un cierto valor de humedad específica, pero estamos variando la temperatura. Y este proceso tiene el nombre de calentamiento simple y este otro tiene el nombre de enfriamiento simple. No estamos cambiando la cantidad de humedad específica. También podemos realizar un proceso de humidificación manteniendo el valor de temperatura pero aumentando la cantidad de humedad específica, y lo propio hacia abajo disminuyendo la cantidad de humedad específica, lo cual se llama deshumidificación. Combinaciones de estos tipos de procesos son el calentamiento con humidificación y el enfriamiento con deshumidificación. Por lo tanto, podemos movernos con distintos procesos a través de la carta para lograr el objetivo deseado para con el aire de la habitación, el edificio o lo que fuere. Y siempre recordando que vamos a modelizar todo como procesos de régimen permanente y en estado estacionario. Por lo tanto, el balance de masa, suponiendo que el aire entra por un ducto y en el mismo sucede el proceso y por el otro lado sale el aire, bajo estas suposiciones, el balance de masa de aire seco lo que nos dice es que la sumatoria de masas de aire seco de entrada es igual a las masas de salida o caudal másico, ya que estamos hablando en forma de tasa. Lo propio vale decir para el balance de masa de agua. Las sumatorias de los caudales másicos de agua de entrada son iguales a los caudales másicos de agua de salida. Si recurrimos a la definición de humedad específica, podemos reemplazar esta sigla de caudal másico de agua por caudal másico de aire seco por el valor de humedad específica. Y lógicamente vamos a hacer uso de los balances de energía. Y como estamos en estado estacionario y en régimen permanente, la variación de energía del sistema se considera igual a cero. Veamos ahora el primer caso, que es calentamiento y enfriamiento simple. En este tipo de procesos, la cantidad de humedad en el aire permanece constante, ya que no se va a añadir ni a sustraer
humedad durante el proceso. Imagínense que tenemos un cierto ducto por donde va a circular el aire y en el mismo tenemos una serpentina por donde va a circular un fluido. Lo que va a suceder cuando el aire choque contra esta serpentina, va a haber un intercambio de calor, pero no vamos a extraer ni a introducir agua durante el proceso, por lo tanto la humedad específica no va a variar. Entonces, si miramos acá en el diagrama, podemos ver que cuando le extraemos calor, como indica acá este gráfico, lo que va a suceder es un enfriamiento simple. Y al suceder el enfriamiento simple, podemos ver que baja la temperatura desde este punto a este punto, pero también aumenta la humedad relativa. En cambio, si le introducimos calor, cuando está pasando aire por este ducto, lo que hacemos es un proceso de calentamiento simple, en donde no variamos la cantidad de humedad específica, pero sí lo que estamos variando es la humedad relativa. La humedad relativa disminuye. ¿Cómo calculamos ese calor extraído o ese calor introducido? Bueno, teniendo en cuenta el caudal másico de aire seco y la diferencia de entalpías por kilo de aire seco. Esto lo podemos obtener de la carta ciclométrica o realizando cálculos. Y fíjense que es válido para ambos procesos, tanto el de enfriamiento simple como el de calentamiento simple. Acá lo importante es esto. Tenemos humedad específica constante y humedad relativa variable. Y acá en la carta lo vamos a ver de la siguiente manera. Nos movemos horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Veamos ahora un proceso de calentamiento con humidificación. Es un proceso en dos etapas en donde primero tenemos desde el punto 1 al punto 2 un proceso de calentamiento simple, en donde lo que estamos haciendo es disminuir la humedad relativa. Y este proceso 1-2 es igual a lo que vimos en el caso anterior. Ahora bien, como baja la humedad relativa, muchas veces para estar dentro de una zona de confort que tiene que ver con la humedad, lo que se hace es colocar un humidificador, como vemos aquí. Desde el punto 1 al punto 2, lo que estamos haciendo es un calentamiento simple, en donde permanece constante la humedad específica, y luego de 2 a 3 lo que hacemos es agregar agua, por lo tanto la humedad específica va a aumentar. Fíjense que acá desde el punto 2 al punto 3 estamos aumentando la cantidad de humedad específica. Por eso nos movemos verticalmente hacia el punto 3. Entonces, mediante este proceso compuesto llamado calentamiento con humidificación, lo que estamos haciendo es, además de aumentar la temperatura, corregir el valor de humedad relativa. Ahora veamos el proceso de enfriamiento con deshumidificación. Aquí es distinto, porque para poder quitar la humedad al aire, tenemos que enfriarlo por debajo de su temperatura de punto de rocío. Si miramos acá este esquema de la carta, lo que vemos es que si partimos desde el punto 1, tenemos que enfriarlo hasta llegar al punto de saturación. Y a partir de este momento seguir enfriándolo y de esta manera le vamos a ir quitando la humedad. Nos vamos a mover por la línea de saturación 100%. Y una vez que llegamos al punto 2, directamente podemos inyectar el aire a la habitación con estos parámetros o lo podemos calentar de manera simple, moviéndonos hacia la derecha y bajarle el valor de humedad relativa. Pero también hemos bajado la cantidad de humedad específica. Por lo tanto, le hemos quitado humedad al aire. Acá lo que podemos ver es lo que sería una sección de un ducto en donde el aire ingresa, intercambia calor con la serpentina, toca el punto de saturación y comienza a condensarse, se sigue enfriando, siempre por la línea de saturación, y en el punto 2 tenemos varias opciones. Pero aquí terminaría lo que sería el proceso de enfriamiento con deshumidificación. Si recuerdan los equipos de aire acondicionado que tienen en sus casas, habrán visto que hay una manguerita la cual se coloca en un desagüe para poder justamente liberar toda la humedad condensada en el proceso de enfriamiento.